Un privilegio solemne nuevamente estar con ustedes. El tema que hemos seleccionado para hoy lleva como título La Iglesia del Dios Viviente. La Iglesia del Dios Viviente. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, una vez más, Señor, gracias te damos por el privilegio de ir a tu palabra, el privilegio de oír tu voz, el privilegio de amarte, de conocerte y de entrar al maravilloso mundo de las enseñanzas de tu santa palabra. Quédate en cada corazón, Señor, y en cada mente, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerles, hermanos, nuevamente. Recuerden que estamos vía Zoom para el distrito central de la Iglesia Adventista en Catacamas. Estamos vía Facebook para nuestros amigos en cualquier lugar donde se encuentren, y también estamos a través de YouTube dando la palabra de Dios con ustedes. Así que vamos a nuestra Biblia. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay tantas religiones e iglesias? Y resulta que cada día surgen nuevas creencias religiosas, nuevas iglesias, nuevos tratados de fe, nuevos estilos de religión. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Y resulta que cada una de las religiones habla ser la verdad. Ninguna de las religiones, ninguna de las creencias de alguna iglesia se va a reunir para decir que es engaño o que enseñan el engaño. Y cuando se encuentra en ese mar, en esa turbulencia de religiones, de creencias cristianas, y la gente que son gnósticos, la gente que no cree, la gente que duda, encuentra una excusa para decir: mira, yo no voy a ninguna iglesia porque no creo, y porque hay tantas, si Dios es uno, porque hay tantas religiones, tantas creencias religiosas. Y cuando usted va a tomar la decisión para una iglesia y congregarse, entonces viene la pregunta: todas son iguales. Si todas adoran al mismo Dios, así que todas son iguales. Y a veces nosotros hemos caído también en ese sentir, en ese contexto de que todas las iglesias son iguales y que a todas vale la pena ir porque todas son iguales. Esta hora yo quiero compartir con ustedes una experiencia del apóstol Pablo, y lo que el apóstol Pablo pone las bases para la iglesia que Jesucristo inauguró y que Jesucristo fundó para beneficio del ser humano. Y en eso pretendo que llevemos el tiempo hoy. Debemos entender que la iglesia está compuesta de un cuerpo de creyentes que comparten una fe común. La iglesia está compuesta por un cuerpo de creyentes que comparten una misma fe, que comparten un conjunto de doctrinas y de creencias basadas en la Biblia y en el fiel cumplimiento de la misión que es la predicación del Evangelio. Entonces, la iglesia es un conjunto de creyentes que comparten la misma fe, que comparten las mismas creencias, que comparten la palabra de Dios con otras personas, y que está basada su creencia en la Biblia y nada más que la Biblia. Cuando hablamos de la iglesia hoy en día, la sierva del Señor va un poco más allá y escribe sobre el contexto general de la iglesia y la misión que tiene la iglesia y el objetivo de Jesús al fundarla. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y eso merece nuestra atención. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. O sea que cuando Cristo tenía en mente la iglesia, establecer la iglesia, estaba pensando que la manera de atraer y de salvar a los hombres era a través de un cuerpo llamado iglesia. Está en la mente de Jesús. Fue organizada para servir la iglesia.
Y su misión es anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que la iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar la gloria de Dios. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. Sobre esta base hemos de tener el concepto de lo que estaba en la mente de Jesús cuando fundó la iglesia. O sea, la iglesia es es la congregación de los escogidos que comparten la misma fe. La iglesia es llamada a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia es llamada a compartir el mensaje de salvación y reflejar su gloria y su plenitud. Es servir, trabajar, anunciar el evangelio del Rey, reflejar y revelar la gloria de Dios. Es la depositaria de la gracia de Cristo. ¿Cuántas funciones descansan sobre la iglesia? Las funciones de la unidad de la fe, las funciones de guardar la fe, las funciones de compartir la fe con el mundo, la misión de salvar a personas para el reino de los cielos, la misión de compartir y de servir a la comunidad. Y luego es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Por lo tanto, si Dios está pensando en una iglesia que conserve los valores del reino de los cielos y que cumpla la misión y el camino que Jesús estableció, entonces la iglesia tiene un sentido espiritual específico para servir en la humanidad. Por lo tanto, es necesaria la iglesia, porque la iglesia es el conjunto, el cuerpo, donde los miembros adoran a Dios. Y hay que ir a la iglesia. Y hay muchas personas que dicen, mire, yo no necesito ir a la iglesia para ser un cristiano fiel, para ser un cristiano humilde, para ser un cristiano sincero. Yo no necesito ir a la iglesia. Pues déjame decirte que cuando Jesús formó la iglesia, la formó como un núcleo de cristianos, de personas que deben congregarse. Incluso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, la iglesia es ese hospital espiritual donde llegamos a congregarnos precisamente porque tenemos necesidades espirituales. Hoy yo quiero despejar algunas dudas en cuanto a la iglesia y el trabajo de la iglesia y las características de la iglesia. Y para eso quiero que vayamos a Timoteo. Y el apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, pone las bases en este tan solo versículo sobre la importancia de la iglesia y lo que Dios espera de la iglesia y lo que es la iglesia hoy en día. Cuando usted se encuentra en el mundo que lo rodea y usted mira en cada esquina una iglesia y usted mira en cada esquina un conjunto de cristianos que hablan de la fe de Cristo, la pregunta ¿es esa la iglesia? Porque está cerca de mi casa, la iglesia que cumple el rol de Dios. Es la iglesia que está en la esquina la que cumple el rol de Dios, la que cumple la misión de Jesús, la que cumple las características de Jesús cuando Él fundó la iglesia. O podemos decir que toda iglesia es de Jesús porque toda la iglesia habla de Jesús. O que todas las iglesias adoran al mismo Dios y que Dios está satisfecho con toda congregación que le adore. Eso es lo que quiero analizar a la luz de la Biblia hoy con ustedes. Primera de Timoteo, el capítulo número 3. Primera de Timoteo, el capítulo número 3 y los versículos 14 y 15. El apóstol Pablo escribe de una manera extraordinaria, inspirado y magistral la misión de la iglesia, lo que se espera de la iglesia, el rol fundamental de la iglesia. Primera de Timoteo, el capítulo número 3 y los versículos número 14 y 15. Dice la palabra de Dios así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice: columna y baluarte de la verdad.
Lo que el apóstol Pablo menciona son la base fundamental de la iglesia y lo que la iglesia cumple en el proceso del desarrollo del cristianismo en el mundo. Y cuando usted se encuentra frente a la congregación que está cerca de su casa, o la congregación que está lejos de su casa, o la congregación donde usted debe ir a adorar a Dios, tiene que tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo menciona y lo que la Biblia menciona con relación a la iglesia. Y el versículo dice, 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? Del Dios viviente. Por lo tanto, si la iglesia es del Dios viviente, entonces el Dios viviente tiene normas para la iglesia. El Dios viviente tiene reglas para la iglesia. El Dios viviente tiene requisitos para la iglesia, porque Dios habita en la hermosura de su santidad. Y Dios no espera menos de la iglesia. Por lo tanto, Habacuc también dice, Jehová está en su santo templo, no en el templo de la iglesia, sino en su trono. Por lo tanto, toda la tierra cae delante de su santidad, delante de su majestad. ¿Y qué pide Dios de la iglesia entonces? Cuando Jesús estaba en la tierra, llegó en una ocasión donde la mujer, aquella mujer adúltera, o aquella mujer, la samaritana más bien, que también era adúltera, pues estaba con un hombre que no era su esposo. Y Jesús le dijo, mujer, la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el trabajo de la iglesia, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores, dice el Padre, busca. O sea, que el ser miembro de la iglesia, o la iglesia de Cristo, o la iglesia de Jesús, o la iglesia del Dios viviente, tiene la tarea de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando se adora en espíritu, porque Dios está en espíritu, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando se adora en la verdad, es lo que el apóstol Pablo viene a fundamentar en el versículo que le escribe a Timoteo. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos de columna, ¿qué es una columna? Una columna en la vida real es donde descansa el edificio. La columna principal es la base donde descansa el edificio. Ahora, cuando se habla de esa columna y usted viene y quita la columna principal, ¿qué sucede con el edificio? Pero resulta que usted quita una columna, no quita la columna principal, quita una columna. ¿Qué pasa con el edificio? Y algunos dirán, bueno, el edificio no se cae. No se cae, pero se deteriora. No se cae, pero se deforma. Por lo tanto, la iglesia, que es la depositaria de la verdad, de la Biblia, de la verdad, que es la columna, la iglesia debe sostener la verdad como columna principal. Y cuando la iglesia cumple ese requisito de sostener la verdad como columna, de sostener las verdades bíblicas como columna, entonces usted puede decir, esa es la iglesia. Porque el fundamento primordial de la iglesia es ser columna. O sea, la columna es la base sólida, central, donde descansa el resto de la construcción. El edificio es tan fuerte como lo es la columna. En el caso de la iglesia es donde descansa la columna de la verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que la columna, la iglesia es la columna donde descansa la verdad. La base que sostiene las verdades del reino. Esa es la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo menciona otra palabra y dice columna y baluarte. ¿Qué es la columna? Lo que sostiene, la base que sostiene el edificio. Si la columna flaquea, entonces el edificio se tambalea. Si la columna, que es la iglesia, no enseña la verdad, entonces la verdad se deteriora. Si la columna, que es la iglesia, no sostiene la verdad o flaquea en un aspecto de la verdad, entonces toda la iglesia, toda la verdad está en riesgo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que la misión primordial de la iglesia es sostener la verdad a fuego y bala, sostener la verdad a capa y espada, sostener la verdad en las buenas y en las malas. La iglesia es llamada a sostener la verdad del reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo dice que también es baluarte. ¿Qué es un baluarte?
Bueno, el diccionario define el baluarte como construcción o recinto fortificado para resistir el ataque del enemigo. El diccionario nos enseña que el baluarte es un lugar, una trinchera donde se resiste los ataques del enemigo. Y si unimos lo que el apóstol Pablo menciona con lo que el diccionario dice, entonces la iglesia es la que defiende la verdad contra los ataques del enemigo, contra las creencias no fundamentadas en la Biblia, contra las creencias sin fundamento bíblico, contra las creencias tradicionalistas, contra las creencias que la gente levanta con tal de calmar su conciencia delante de Dios. Entonces la iglesia tiene dos trabajos fundamentales. Número uno, sostener la verdad como una columna inquebrantable, como una columna inviolable, como una columna que no se dobla, que sostiene la verdad. La iglesia debe sostener la verdad. Y número dos, la iglesia, dice el apóstol Pablo, es el baluarte que pelea, que lucha, que se atrinchera, que defiende la verdad para que el engaño no entre a ella. ¿Cuál engaño? Lógicamente el engaño de la misma cristiandad, el engaño de las mismas creencias de las personas que por calmar su conciencia a veces tuercen la verdad para su propia perdición. Ahora, ¿qué verdades sostiene la iglesia? ¿Qué es verdad? Y aquí todo el mundo podría apropiarse de la verdad y decir, mire, yo enseño la verdad, yo hablo la verdad, yo digo la verdad. Pero ¿qué es la verdad a la luz de la Biblia? ¿Qué verdades sostiene la iglesia? ¿Qué verdades tiene la obligación la iglesia de sostenerla siempre a través de la historia? Y recuerde, la verdad es una verdad absoluta. La verdad no cambia con el tiempo. Dios no cambia. Dios es inmutable. Por lo tanto, la verdad de ayer debe ser la verdad de hoy y debe ser la verdad de muchos años adelante, porque Dios no cambia. Por lo tanto, hermanos queridos, mi afán hoy es dar un recorrido a través de la Biblia para caminar con usted en el aspecto de la fe. Y vamos a ir con la primera verdad. La primera verdad que sostiene la iglesia y que debe sostener la iglesia se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo número 17. Y voy a pedirles que me acompañen, por favor, al libro de San Juan, el capítulo número 17 y el versículo número 17. San Juan, el capítulo 17 y el versículo número 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hablando Jesús de manera directa, Jesús es el que va a hablar acá. San Juan, el capítulo 17 y el versículo número 17. ¿Cuál es la verdad que debe sostener la iglesia y que Dios le ha encomendado como una visionaria de los principales contextos de la palabra de Dios? San Juan capítulo 17 y el versículo número 17 dice lo siguiente: santifícalos en la verdad, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? La primera verdad que vamos a encontrar que Jesús menciona es que la verdad es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, hermanos queridos, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. El libro sagrado es la palabra de Dios. Ahora, si el libro sagrado es la palabra de Dios, entonces, ¿cuál es la verdad que la iglesia debe sostener en su contexto de fe, en sus normas de cristianismo? ¿Cuál es la verdad que la iglesia debe sostener? Y usted ya tiene razón en lo que está mencionando, en lo que está pensando. La verdad que debe sostener la iglesia descansa en la Biblia como palabra de Dios. Y aquí debemos hacer un alto, un pequeño alto. La mayoría de cristianos del mundo cristiano, hemos de concordar con que la Biblia es la palabra de Dios. Y en eso estamos de acuerdo, pero no tan de acuerdo, porque cuando hablamos de la Biblia, la gente le va a decir que la Biblia es la palabra de Dios. No se lo va a negar. La Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos queridos, una manera sutil como el enemigo ha introducido la mentira en cuanto o en relación a la Biblia es
en lo siguiente. Cuando usted va donde un cristiano y usted le dice al cristiano, mire, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Todo cristiano indiscutiblemente le va a decir con un sí, esa es la palabra de Dios. Ahora bien, la pregunta es, cuando usted le menciona a una persona y le dice cuánto de la Biblia es la palabra de Dios, y muchas personas van a concordar y le van a decir toda la Biblia, porque resulta que el apóstol Pablo también menciona en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Resulta que para nuestro entendimiento, la Biblia está dividida en dos grandes conceptos, en dos grandes dimensiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el canon bíblico. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de esos dos grandes dimensiones del Antiguo Testamento es la verdad? ¿El Antiguo Testamento es la verdad o parte del Antiguo Testamento? ¿Solo el Nuevo Testamento es la verdad o la Biblia en todo su contexto es la verdad de Dios? Queridos hermanos, cuando hablamos de la verdad, de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia como la verdad, estamos hablando que toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros no podemos quitar parte del Antiguo Testamento para calmar nuestro engaño. No podemos quitar parte del Antiguo Testamento para calmar nuestra pereza de obediencia a la palabra de Dios. Y algunas personas, con el afán de desobedecer la ley de Dios, con el afán de pisotear el sábado, con el afán de guardar la ley, de no guardar la ley de Dios, entonces se atreven a decir que porciones del Antiguo Testamento ya no son válidas para el cristiano de hoy en día. Cuando nos encontramos con ese concepto, entonces vamos a tener que quitar de nuestra lista a un gran número de creencias cristianas que no sostienen entonces la verdad. Sostienen la verdad en partes, y la verdad en partes es un engaño. La verdad en partes es una mentira. La verdad en partes no es entonces la iglesia que guarda la palabra de Dios como la palabra de la verdad. Y cuando vamos a la creencia cristiana de la Biblia, debemos entender que la Biblia precisamente que Jesús leía en el Antiguo Testamento era precisamente el Antiguo Testamento que Jesús leía en su ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando la iglesia sostiene la verdad como tal, la iglesia tiene que observar la Biblia en su plenitud como un todo, como un contexto, como una voluntad de Dios, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si no vamos a la palabra de Dios de esa manera, si quitamos segmentos de la Biblia, si quitamos piezas de la palabra de Dios para solventar nuestra incapacidad de obediencia a Dios, entonces no somos la iglesia verdadera. La iglesia de Dios, la iglesia que Jesús inauguró, debe sostener la verdad a pesar de los años, a pesar de los tiempos, porque la verdad es absoluta, porque Dios es la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces se da cuenta qué sutileza el enemigo introduce en la mente de la gente la idea errónea que la Biblia está segmentada y que el Antiguo Testamento ya no nos sirve para nosotros. Y cuando usted agarra textos del Antiguo Testamento, entonces hay muchos cristianos que le dicen, no, muéstremelo en el Nuevo porque el Antiguo ya no es válido. Ahora, hermanos queridos, ¿es eso lo que la Biblia dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en toda justicia. Eso sin mencionar algunas corrientes que con el afán de sostener errores imprimen, distribuyen otro tipo de libros fuera de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, y cuando uno se encuentra con esas cosas, cuando uno se encuentra en esos contextos, cuando uno se encuentra en ese caminar, entonces uno se pregunta, ¿esa es la verdad? ¿Es esta la iglesia que guarda la verdad de Dios? ¿O no es la iglesia que guarda la verdad de Dios? ¿Qué debe ser la iglesia para guardar, para ser la iglesia del Señor?
¿Qué debe hacer la iglesia para ser la congregación que Dios eligió para llevar la verdad? La iglesia debe sostener la verdad sobre todas las cosas. La verdad de la palabra de Dios. Enseñar la Biblia en todo su contexto es la tarea de la iglesia. Predicar la Biblia en todo su contexto. Hablar de la Biblia así como la palabra inspirada de toda autoridad. Ese es el deber de la iglesia. Pero no podemos quedarnos con una verdad nada más. Entonces decimos que Jesús dijo: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y la iglesia que Dios estableció, la iglesia que Dios inauguró, la iglesia que Jesús fundó cuando estuvo en la tierra, tiene la tarea moral y espiritual de sostener la verdad de la Biblia, aún con las corrientes, aún con las ideas, aún con la filosofía en contra de la Biblia. La iglesia, para ser la iglesia del Señor, debe sostener en alto la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuánta verdad? Toda la verdad, no lo que me conviene. Y cuando nosotros analizamos las religiones en torno a ese principio, una gran mayoría de corrientes religiosas no sostienen la Biblia como la verdad. Y algunos sostienen otros libros como la verdad, pero no la Biblia. Por lo tanto, la primera verdad que sostiene la iglesia es la palabra de Dios. Segunda verdad. Y vamos a continuar con la segunda verdad que menciona lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Recuerda que la iglesia es la columna de la verdad. La verdad debe descansar sobre la iglesia. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, debe descansar sobre la iglesia. Y la iglesia sostener esa verdad. El libro de San Juan, capítulo 14. Y el versículo número 6, San Juan capítulo 14. Y el versículo número 6 vamos a encontrar la segunda verdad que debe sostener la iglesia. Y que debe sostenerla a veces a costa de la vida. Y así ha sido. La iglesia desde su nacimiento ha sostenido los 10 mandamientos, el día del Señor, a través de la historia, como un día, como una parte vital del cristianismo. Usted no se pierde en cuanto a la iglesia que sostiene la verdad. El libro de San Juan, el capítulo número 14 y el versículo número 6, vamos a encontrar la segunda verdad. San Juan capítulo 14 y el versículo número 6. Jesús le dijo: yo soy, Jesús, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál fue la primera verdad que vimos? Número 1, santifícalos en tu verdad. La palabra